Hola, ¿qué tal? Como parte de esta serie de videoblogs semanales de IDC, en esta ocasión queremos platicarles de forma breve sobre la ley de outsourcing, que en estos temas de capital humano parece que es como la tormenta perfecta, porque pues por una parte se llega el tema de la pandemia, ¿no? Que impactó muy fuertemente estos procesos tienen en el Departamento de Recursos Humanos, y a esto pues se le suma el tema de las regulaciones, ¿no? Y particularmente la ley de outsourcing. Y para esto tenemos una invitada especial quien es Maritza Santibáñez, quien es experta en temas de capital humano y quien actualmente se desempeña como gerente de capital humano y de negocios en Evolution Consulting Group. Bienvenida, Maritza. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a IDC. Muy bien, Maritza. Oye, pues cuéntanos brevemente y como contexto para nuestra audiencia, ¿en qué consiste esta regulación? Si nos puedes hablar un poquito del objeto de la ley, qué regula, qué leyes afecta. Sí, pues esta reforma a la ley laboral de trabajo, la verdad es que tiene el objeto principal de eliminar la figura de subcontratación de personal en las compañías. Como hemos comentado o sabrán los expertos en recursos humanos, esta es una iniciativa que tiene años, digamos, cada sexenio se trataba de regular y en este sexenio se logró concretar en una modificación a la ley donde se elimina la figura de la subcontratación. Sin embargo, esto solamente es para la subcontratación que tiene que ver con el objeto principal o el objeto de negocios de las compañías, ¿no? La razón de ser de las compañías, su proceso, digamos, esencial, su concepto esencial. Todos aquellos conceptos de soporte o servicios de soporte pueden ser asistidos a través de una subcontratación especializada y es importante ponerle este apellido porque es especializado el servicio que van a brindar, ¿no? Y como comentas, hay algunas otras afectaciones en otras leyes, como sobre todo la parte de la ley pues federal de trabajo, pero también la ley del seguro social. También tiene que ver con las leyes que tienen que ver con la parte fiscal, como el IVA, como el ISR, entre otras. Además, también se afectó la ley de los trabajadores del Estado, porque también el Estado ya no va a tener permitido tener esta figura. Entonces, eso es como en grandes rasgos lo que establece la ley, no poder subcontratar al personal para su objeto esencial, solamente para otros objetos de soporte y que obviamente tenga alguna regulación. Regulaciones como estar dado de alta en un padrón con las STPS y van a estar siendo revisado este padrón cada 3 años más o menos. Oye, pues súper retador este tema, yo creo, para todas las organizaciones, sobre todo aquellas que recurrían a este tipo de prácticas, vamos a llamarlo así. En este sentido, ¿cuáles son las 2 o 3 principales retos que tú estás visualizando que implica esta legislación para las organizaciones? Pues creo que uno de los más importantes es el tiempo, porque la ley se establece en abril y tenía que estar vigente en agosto. Hubo una prórroga para que estuviera ya establecida y todos aquellos patrones que tenían un sistema de subcontratación se pusieran en regla para el 1 de septiembre. Entonces, el estar listos para cumplir con la ley en el tiempo fue el primer reto, ¿no? Entonces, las empresas se enfocaron mucho en coordinarse con sus proveedores, en ver cómo, y aquí viene el segundo reto, iban a tener la capacidad instalada para recibir a estos empleados en el tema de instalaciones, de herramientas, de contratos, de beneficios. Tenían que y tuvieron que estresar de una manera importante todo su sistema en recursos humanos para poder recibir a estas personas adicionales que no tenían contempladas en su estructura de manera inicial, ¿no? Y creo que uno de los elementos más retadores va a ser la cultura, ¿no? Porque finalmente eran personas que estaban en un ambiente y con unos anteojos de ser externos, de no pertenecer, de trabajar para, pero no pertenecer. Ahora saber que eres parte
y preguntarte cómo se hacen aquí las cosas, cómo se toman decisiones. Todo este tema de cómo opero ahora es un tema de cultura que va a impactar mucho. Claro. Oye, Maritza, y ahorita que comentabas este tema de que las empresas de alguna forma se han visto en la necesidad de absorber personal, ¿no? Pero también de tomar decisiones de no absorberlo o externalizar justamente esta parte de los servicios especializados. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hacia dónde está tendiendo más las organizaciones? ¿Realmente están absorbiendo a todo este personal o lo están dejando ahí? ¿O realmente ves que se van a mover más a la contratación de servicios especializados? Sí, esto es algo que comentamos un poquito antes de iniciar esta entrevista, que era el tema de, pues las empresas lo que están haciendo es contratarlas, absorber a este personal, pero también hay algunas que toman la decisión de no absorberlo y finalmente otras de optar por estos servicios especializados que sí permite la ley. En ese sentido, pues hay una tendencia muy importante que es sí irse, digamos, un 60% por estos servicios especializados, porque finalmente es como alinearse a la ley sin tener que estresar estas otras capacidades que hablamos inicialmente, ¿no? Que era, por ejemplo, el tema de capacidad instalada, de poder tenerlos a todos en control, de a lo mejor darles acceso a servicios que antes no tenían, de darles herramientas que antes no tenían. Entonces, esta capacidad instalada entre el tiempo y estresar tu capacidad, que también es inversión, pues se veía muy retado. Entonces, algunos sí están optando por utilizar la oportunidad de servicio tercerizado especializado, ¿no? Y algunos otros donde difícilmente iban a poder hacerlo, iban a poder absorber, porque a lo mejor no tenían ni siquiera la infraestructura y todo su personal estaba a través de un tercero administrado, pues seguramente van a optar, y optaron algunos por no absorber a estas personas o por absorber a una pequeña parte, ¿no? Y siempre los retos, pues bueno, también conlleva a oportunidades. Y en este sentido, pues ¿cuáles son las oportunidades más relevantes que tú visualizas, pues derivado de esta legislación? Pues creo que no solamente por la legislación, sino por esta presión que ejerce sobre el mercado el tema de la pandemia. Y si antes teníamos el 9% de personal en teletrabajo, pues hoy ha crecido de una manera exponencial este tema del trabajo a través de herramientas, como lo que estamos haciendo contigo el día de hoy, trabajar a través de una herramienta. Bueno, pues así va a ser cada vez más, ¿no? Antes se pronosticaba que iba a ser un 36% de empleados a través de teletrabajo. Ahora necesitaremos estimar cuál es el porcentaje que estará de esa manera. Sin embargo, creo que esta ley viene a ser una presión más, una atención más para que las empresas se preparen y empiecen a migrar y a subirse con las herramientas y con la parte tecnológica, ¿no? No solamente con este punto de necesito tener una herramienta que me ayude a administrar a más personal, que me ayude a administrarlo con diferentes condiciones de trabajo, que me dé registros, que me dé un sistema con el Seguro Social, con la parte fiscal, con todos estos temas de cumplimiento. También hay otros temas que se tienen que tocar, otros puntos que son, por ejemplo, cómo va a afectar el clima laboral, esta nueva inclusión de un elemento que era externo del cuerpo y que ahora está dentro, cómo se van a sentir ellos, pero también cómo se va a sentir el otro equipo. Entonces, elementos de clima se van a tener que evaluar y también hay herramientas para hacerlo. Además, hay herramientas y lo que hemos hablado y seguramente el mercado también va a estar externando es el tema de capacitación. Cómo voy a integrar a la nueva cultura y los voy a desarrollar y voy a trabajar con estas personas, pues capacitando, haciendo planes de vida y carrera, revisando sus descriptores de puesto y también hay herramientas para hacer esto, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades, el tema de la cultura, cómo voy a influenciar, cómo voy a generar empowerment, cómo voy a generar adherencia a la empresa. Entonces, todos estos elementos son cosas que se van a tener que trabajar, que sí, si bien se tienen que trabajar en el día a día, esta nueva ley también empieza a ejercer una presión para que las empresas lo hagan. Va a ser necesario, porque si no,
no van a tener como un bienestar. Pensemos la empresa como un cuerpo, pues hay un implante nuevo y no me siento totalmente cómodo, ¿no? Entonces voy a tener que aprender a vivir con esto y seguramente será rápido, otros más lento, depende de cada organización. ¿Y tú cómo lo estás viendo en tu experiencia, la implementación y la adopción y estar robusteciendo estas herramientas con estas capacidades, ¿no?, que comentabas? ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Qué tanto están adoptando las organizaciones estas soluciones? ¿Se están viendo lentas? ¿Se está viendo realmente acelerado por la coyuntura que estamos comentando? ¿Cómo lo ves? Pues creo que las que ya estaban en el riel de la parte tecnológica se están agarrando de eso porque saben que es más fácil, porque realmente ya encontraron el beneficio de que es más fácil y a la larga más económico. Entonces, por otro lado, y operacionalmente te resuelve mucho la vida. Pero hay otras que, porque no tienen esta experiencia o esta cultura de utilizar herramientas, pues se van enfocadas a resolver lo inmediato, ¿no? Que lo inmediato era cumplir en el 1 de septiembre. Entonces, en este cumplimiento, pues buscaron resolver con lo que tenían y seguramente van a estar paulatinamente adquiriendo herramientas o viendo la necesidad de hacerlo. Si no, tendrían que hacerlo, digamos, offline, y eso va a ser muchísimo trabajo y muchísimo tiempo, y no tendrían la seguridad de tener toda la información contenida y manejada de manera correcta, pero bueno, son riesgos que se tendrían que asumir de parte de ellos, y otros seguramente van a estar absorbiendo más el uso de las herramientas porque definitivamente es la forma en que vas a poder gestionar todas las áreas que necesitas, ¿no?, que mencionamos más o menos. Totalmente, Maritza. Oye, pues muy bien, ya platicamos de los retos, ya platicamos de las oportunidades, ya platicamos de las funcionalidades y capacidades que deben de estar considerando las organizaciones para hacer más eficiente la gestión del talento e incluso hacerla más estratégica. Entonces, ¿algún otro comentario, Maritza, que tú consideres importante mencionar y que no hayamos mencionado, un mensaje final que a ti te gustaría dejar a las organizaciones en torno a esta legislación? Sí, bueno, que esta legislación ha venido a poner en la mira el tema de la empleabilidad en México, que si bien tenemos retos muy importantes como país, donde hay situaciones que nos tenían un poco rezagados con otros países de Latinoamérica, esto viene a actualizarnos y decir algo tenemos que hacer con el tema de la empleabilidad. Y también hay muchas cosas que se tienen que ver. Por ejemplo, el tema de las condiciones de trabajo que tienen los colaboradores. Ya se subió un poco el salario mínimo, sin embargo, en cuanto a las prestaciones, todavía estamos en desventaja con Latinoamérica. Y algo que también ya se reguló a partir de esta ley es la parte de el PTU, ¿no? El reparto de utilidades, que antes había como una configuración un poco extraña en que las compañías no se sentían a gusto con esa operación para poder calcular el PTU de un empleado. Hoy ya se puso y se estableció que máximo son 3 salarios del empleado al año, el PTU, y otras condiciones y otra forma de configurarlo para que sea tampoco tan oneroso para las empresas. Pero también creo que es importante tomar en cuenta que este cambio va a afectar tanto al colaborador, al empleado, como al empresario que tiene la necesidad de tener un negocio con equipo de trabajo y que tiene pues presiones importantes, como todos estos impuestos que la verdad es que son varios y de diferente índole. Entonces, que por algo también se tiene que voltear a ver un poquito esto para ver cómo se motiva al empresario a seguir dando empleos, porque la parte fiscal sí es muy fuerte en el sentido de la nómina. Y por otro lado, no dejar de lado todas estas cosas que no son
tan de cumplimiento, pero que son realmente elementos que van a ayudar a apalancar el cambio en recursos humanos que se va a dar no solamente por la ley, sino también por la norma 035 que ya está en vigor, también por todo lo que tiene que ver con teletrabajo, con la pandemia, con seguridad, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas tensiones en la parte de empleo y el manejar herramientas siempre va a ser una buena ayuda para que todo se pueda controlar, porque son demasiadas aristas. Entonces, es mejor hacerlo con vehículos que nos puedan ayudar a ser rápidos y eficientes que hacerlo a la vieja usanza, que seguramente nos haría más complicada la vida. Totalmente, Maritza. Oye, pues definitivamente hemos identificado pues muchos retos, ¿no? En torno a todo esto, a la coyuntura que estamos viviendo actualmente, el tema de costos, por supuesto, para las empresas, pues se vuelve un reto definitivamente, pero al mismo tiempo, pues particularmente en el área que estamos, que es esta parte de tecnología y particularmente de estas empresas que prestan servicios especializados en tecnologías de la información, pues bueno, sí vemos una oportunidad, vemos un consenso donde hay una oportunidad para entregar servicios más especializados y de más valor, no solamente como el tema de transferencia de personal, y también vemos pues un terreno más justo con competencia, con menos competencia desleal, ¿no? En este sentido. Entonces es parte también de las oportunidades que estamos viendo. De hecho, ante esta coyuntura y ante esta necesidad que van a tener las organizaciones de ampliar sus capacidades para poder gestionar pues todo este talento y todas estas cuestiones relacionadas a capital humano, pues sí preveemos que entre 2021 y 2024 los servicios asociados a capital humano van a estar creciendo alrededor de un 8% promedio anual, lo cual es relevante porque sí estamos viendo en líneas generales un mercado de servicios que crece alrededor de un 6%, ¿no? Por supuesto que hay inhibidores en este mercado. Finalmente, sí hemos visto que el Departamento de Recursos Humanos siempre se queda al último dentro de las prioridades de negocio que tienen las organizaciones. Por ejemplo, solo el 5% de las organizaciones en México tienen como prioridad mejorar la atracción y retención del talento. Entonces, pues bueno, es bajo esta métrica comparada con otras prioridades como son el tema de la seguridad, el tema de reducción de costos y mejora de la productividad, ¿no? El tema de retención de clientes, el tema incluso de cumplimiento, pero al final del día el tema de recursos humanos pues también creo que es muy transversal con todas estas prioridades o iniciativas de negocio que tienen las empresas. Entonces, pues bueno, a través de los recursos humanos, del capital humano, pues podemos habilitar justamente esta mejora en la productividad, podemos habilitar una mejora en la retención de clientes o en la atracción de nuevos clientes y que los mismos recursos humanos pues nos ayuden a tener cumplimiento con las políticas internas de las organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en líneas generales, esto es lo que parte, ¿no? De lo que estamos visualizando y pues que de alguna manera pues también con la visión de Maritza podemos corroborarlo de alguna forma. Entonces, Maritza, muchísimas gracias por este espacio. Ha sido de gran utilidad y muy enriquecedor poder hablar, ¿no? Con una experta en estos temas de capital humano. Entonces, pues bueno, sin más por el momento, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias.